Bendecido día tenga usted que está en contacto conmigo en este momento. Hoy quiero traer una reflexión basada en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:2. Capítulo 12, verso 2. Dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cierta ocasión, un granjero decidió ir a explorar la montaña, y cuando subió a lo más alto de la montaña, allá en medio de las rocas se encontró un huevo, y el granjero no podía identificar de qué tipo de animal era ese huevo, si era de un reptil o era de un ave, porque estaba ya muy alto en las rocas. Y decidió traer ese huevo y a ponerlo junto con los huevos de sus gallinas en su granja. Y bueno, puso a incubar aquel huevo junto con los huevos de las gallinas. Y de repente, cuando ya nacieron los polluelos de sus gallinas, también nació un polluelo raro. Era un águila. Cuando la gallina comenzó a enseñarle a sus polluelos a buscar la comida en el lodo, también allí estaba el águila en medio de los polluelos. La gallina comenzó a escarbar la tierra, y los pollitos, viendo a su mamá gallina, también comenzaron a hacer lo mismo, buscando las lombrices en la tierra. Pero el aguilucho se rehusaba a meter su pico en la tierra. No quería enlodarse el pico. Y la anécdota dice que la gallina le decía: tú eres pollo, tienes que escarbar la tierra, pero el aguilucho metía su pico en el lodo y no le gustaba. Los pollitos le decían: eres nuestro hermano, eres como nosotros, eres uno de los nuestros. Pero el aguilucho se rehusaba a seguir escarbando la tierra para buscar su comida, porque sentía que no era su ambiente, no era su naturaleza. Un día el aguilucho mira hacia arriba y ve unas aves que andan allá en lo más alto, casi cerca de las nubes, y el aguilucho quiso volar. Cuando el granjero vio que el aguilucho se le quería escapar, el granjero le cortó las plumas de las alas para que no volara. El aguilucho siguió viviendo como pollo por un tiempo mientras le crecían las plumas. Una vez que le crecieron las plumas, el aguilucho voló alto, alto, y ya no volvió a vivir entre los pollos. ¿Qué le quiero decir con eso? La palabra del apóstol Pablo dice aquí: no te conformes a vivir como viven las demás personas en este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lamentablemente, los seres humanos somos tan adaptables que a todo nos adaptamos. Nos adaptamos a vivir en la miseria, muchas veces porque poco a poco nos hemos ido acostumbrando, nos adaptamos a vivir en diferentes ambientes. Pero qué peligroso es no conocer el camino correcto en cuanto a la eternidad. Podemos acostumbrarnos a vivir de alguna manera que no agrada a Dios, y eso tendrá consecuencias en la eternidad nuestra. Es importante entonces que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y no nos conformemos a vivir como viven los demás. El ser humano se acostumbra a vivir como vive el grupo de personas que le rodean. Y yo me he encontrado con muchas personas que les hablo del evangelio, les hablo de lo que la Biblia dice, y mucha gente me dice: no, yo voy a morir en la religión que mis padres me enseñaron, porque no quiero defraudarlos y creo que si ellos me enseñaron eso es porque era lo correcto. Es importante que estemos seguros de ello, porque
nuestros padres pueden haber sido muy buena gente, muy sinceros, pero posiblemente ellos enseñaron lo que a ellos les enseñaron también y no necesariamente era conforme a la voluntad de Dios. Mucha gente me ha dicho, yo estoy seguro de lo que yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y creo que estoy haciendo lo correcto. Y bueno, porque ve que todos lo hacen, pero el hecho de que la mayoría haga algo no quiere decir que sea lo correcto. Entonces no debemos de conformarnos a vivir conforme viven los demás sin estar seguros de que estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Cada persona y trata de imitar a los demás. Los seres humanos somos muy dados a hacer lo que vemos hacer en otras personas. ¿Cómo podemos entonces conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Muy importante, hay dos cosas, dos fuentes de información, dos guías que nos llevan a hacer lo que es o a encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La primera es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos puede enseñar y mostrar, guiarnos hacia la voluntad de Dios para nuestra vida. Es importante entonces leer la Biblia, pero leerla no como la lee un religioso. ¿Sabe cómo lee la Biblia un religioso? La lee bajo la lupa de su religión. Y cuando lee la Biblia, trata de acomodar los textos bíblicos al pensamiento de su religión. Eso no es la manera de encontrar la voluntad de Dios, porque lo que está tratando de hacer es justificar lo que predica su religión. Y la Biblia no recomienda ninguna religión. La Biblia no es la base para ninguna religión. La Biblia en sí es la base para el cristianismo, para el camino al cielo, para encontrar la voluntad de Dios, pero no aprueba ninguna religión, no apoya ninguna religión. Así que tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, que la leamos con el interés de hacer la voluntad de Dios, aunque eso vaya en contra de los principios de la religión a la cual pertenecemos. Entonces debemos de leer la Biblia de una manera independiente, con el único propósito de querer encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Segundo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia misma dice, o Jesucristo dice a través de la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Puede ser que las personas que nos hayan enseñado lo hicieron con mucha sinceridad y con mucha buena intención de ayudarnos, pero posiblemente ellos también estaban equivocados porque estaban enseñando lo que les habían enseñado. Hay un dicho que dice, ¿sabes lo que dices o dices lo que sabes? Una cosa es saber lo que se dice y otra cosa es decir lo que se sabe. Mucha gente sabe lo que le han enseñado, pero no sabe lo que está diciendo porque simplemente está repitiendo lo que le han enseñado. Y lo más importante es saber lo que estamos diciendo, estar seguro de lo que estamos diciendo, no porque así nos enseñaron, sino porque hemos encontrado la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces es importante que entendamos esas dos cosas. El Espíritu Santo nos puede ayudar. Cuando somos sinceros y le decimos, Espíritu Santo, yo lo que quiero no es hacer la voluntad de mi religión, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a revelar el sentido de la palabra de Dios. Porque mucha gente argumenta que la Biblia está mal traducida, que la Biblia tiene errores. ¿Sabe una cosa, mi amado amigo, mi amado hermano? Tengo ya 38 años leyendo la Biblia y me he dado cuenta que la Biblia no tiene errores. El error lo hacemos nosotros cuando queremos justificar nuestro pensamiento o el pensamiento de nuestra religión y le buscamos argumentos a textos bíblicos
que no lo podemos entender porque lo queremos ajustar al pensamiento religioso. La Biblia no tiene errores, aunque a veces cuando leemos un texto en el Antiguo Testamento dice que no hay que hacer cierta cosa y en el Nuevo Testamento sí dice que sí hay que hacerlo, pero no es que la Biblia se esté contradiciendo a sí mismo, es que ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a entender el tiempo en que se dijo cada cosa y por qué se dijo, pero no es que la Biblia tenga errores, los errores los tenemos nosotros. Quien está equivocado no es la Biblia, quien está equivocado es el religioso que quiere justificar su pensamiento y quiere ajustar la Biblia a la religión. Debería ser al revés, que ajustemos nuestro pensamiento al pensamiento de la Biblia, que la religión se ajustara al pensamiento de la Biblia y no que la Biblia tenga que ajustarse al pensamiento de una religión. Recuerde, Dios nos ha llamado a vivir como águilas, no como pollos. El pollo se conforma a vivir en la tierra, a escarbar y vivir en el lodo, pero el águila no se conforma a eso. El águila ama las alturas y la Biblia dice que los que aman a Dios levantarán alas como las águilas. Dios no nos compara con pollos, nos compara con águilas porque Dios quiere que usted y yo alcancemos las alturas espiritualmente hablando. Alcancemos las alturas porque somos llamados a vivir en el cielo con Dios por toda la eternidad. No se conforme a vivir como viven los demás. Busque la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios la encontrará en la Biblia, guiado no por un hombre, no por una religión, sino por el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.